Bueno, sí, mis amigos, estamos hoy hablando de una clasecita con este título, ¿sí? Qué rico, hoy aprenderemos a derivar por técnicas. Seguramente en las clases anteriores hemos revisado la derivación por paso al límite, ¿sí? Y hoy, ya con esos elementos, además de la tabla de derivadas básicas que hay que aprender de memoria, no hay otra forma. O sea, quien quiera derivar con los recursos de su acervo solamente, de su intelecto, sin apoyarse en la tecnología, tiene que memorizar unas, como un niño que sepa multiplicar grandes cantidades a mano, pues debe saberse las tablas. Así mismo es acá. No podés derivar ni podrás aprender a integrar si no te aprendes las derivadas básicas. ¿Sí? Asimismo, es prudente tener claro que esta vaina se aprende es, en tanto no seamos geniales, seamos normales, con la operatoria. La operatoria es repetir mucho, la práctica, pues, ¿sí? Entonces, es bien importante eso, muchachos. Darle con ganas, o sea, disfrutarse esto, gozárselo. El conocimiento que tiene sentido es el que uno disfruta. Si usted coge esto como una carga, pues, y de aquí siguen ya las aplicaciones, pues hallar máximos y mínimos, N situaciones, también depende de su disposición, ¿sí? Entonces, vayamos. Recordemos que antes que nada vamos a mirar una diferencia entre derivar por paso al límite, ¿sí? Y derivar por las técnicas, teniendo en cuenta de que ya se hayan tomado la molestia de aprenderse las derivadas básicas, las 15 derivaditas que hay que saberse, ¿sí o no? Aquí las vamos a ir repasando, pero eso se aprende si usted las leyó, si trabajó, si guerrió, si vio videos, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de derivada. Para una función f de x, su derivada f' de x se define como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Entonces, cuando me dicen que derive por definición o por paso al límite, pues la persona que te está valorando quiere darse cuenta si manejas el concepto. Cuando usted deriva por técnicas, con sus propios elementos, asimila el concepto, coge recursos académicos e intelectuales para tener más posibilidades de resolver problemas en la vida. Yo no tengo nada contra la tecnología, ni más faltaba. Si no fuera por ella, no estaba grabando esta clase asincrónica, ¿sí o no? Pero tengo mis reservas en el sobreuso, o mejor llamado abuso, de la tecnología. He visto peladitos que se creen los megamagos porque, una integral dura, por ejemplo, la integral cita secante al cubo de x en dx. No, que yo la hago por Wolfram, que no sé qué, que no sé. Eso es como cuando un man que no tiene los rudimentos intelectuales de un ingeniero coge y le cambia un capacitor a un radio, ya funcionó y listo. Y eso, no, ya funciona, que es lo importante, no. Tenemos que unir la praxis con la teoría para que el conocimiento sea sustantivo, sea valedero y se pueda seguir creciendo. Una persona que le cambia un capacitor, si solamente sabe que ese era el quemado y que se lo colocó nuevo y ya, pues difícilmente puede seguir haciendo ciencia, avanzar más, porque solamente está repitiendo, ¿sí? Es una antena repetidora, entonces tenemos que cuidarnos y uno tiene que pensar siempre en que uno tiene capacidad de inventarse alguna cosita nueva, ¿sí? Entonces, que esta la puedo hacer, de pronto se encuentra otra, raíz de tangente de X, ¿sí? Que puede hacer esta integral. Estamos diciendo es que la haga con los recursos que usted tiene, pero meterla en una máquina y que ella la haga, pues, incluso si usted paga algunos billeticos ahí, esto le dan el procedimiento.
Algunos pelados craquean eso, ¿no? Como, y hacen que le dé consentimiento gratis. Y eso lo hace feliz. Entonces ahí entraríamos en controversia con algunos pensadores que dicen que lo importante es el resultado, que el pelado maneje la técnica. No, yo soy anacrónico en ese sentido, soy del precámbrico y me gusta que el pelado sienta que sabe. Y eso solamente se logra enfrentándose al conocimiento, a lo que parece a veces sufrirlo, que al final se vuelve disfrutarlo. Entonces, arranquemos por esto. Que nos dijeran, vea, derive, pero por definición, la siguiente función. F de x igual a x al cubo. ¿Listo? Nos dijeron eso, derive por definición. La persona que quiera hacer esto por definición o que deba hacerlo, tiene que haber interiorizado esa fórmula. Vulgarmente, mi respeto para los que saben de esto, vulgarmente, yo no sé mucha matemática, solamente me gusta. Entonces estoy pletórico de errores. Trato de compensarlos, de sopesarlos con el cariño, ¿no? Bueno, entonces lo que podría entenderse es que vaya a la función, esta primera parte que es la que le enreda, vaya a la función que recibiría como argumento x y cámbiale ese argumento por la dupla x más delta x. Este no es un producto, es una sola letrica. Algunos autores le ponen h. Es como si era x más h y aquí fuera h. También aparece esa fórmula. A mí me gusta más delta x, aunque es más engorrosa de manejar. Pero delta x es una sola letra, es como escribir w. ¿Sí, no? Entonces, eso es lo que tenés que entender. Anda a la función dada y en el argumento, o sea, lo que le metes a esa máquina, en los insumos, que no sea una x como acá, sino x más delta x. A ver si me hago entender. Entonces, la derivada de esto, f' de x, es igual al límite. Cuando delta de x tiende a 0, o sea que esto es como un 0. Mira lo hermoso. Los que aprendieron bien los límites, aquí van a reírse y puede decir, me río de Janeiro. Entonces, esta vaina es como x más delta x. Si nos dejáramos llevar por el deseo de ponerle un 0, usted entendería que esto es f de x menos f de x, 0 arriba. F de x, si me dejo llevar por el deseo de ponerle un 0, ¿no? Es f de x menos f de x, 0 arriba. Y abajo hay otro 0. Entonces queda 0 sobre 0, una indeterminación, hay que hacerle algo. Ahí sí, profe. ¿Y cuál es ese algo? Simplificar y realizar las operaciones. En eso consistiría. Entonces, me voy a la función f de x, pero ya no le coloco x, sino la función que tengo aquí es x al cuadrado. No le voy a colocar, es como de x al cuadrado la transformas en x más delta x. No le haga nada más, no invente, que aquí no hay nada que inventar, ni hay gente que inventaría x más delta x, es una grosería, porque hay que entenderla como un todo, ¿sí o no? El argumento es x y lo elevaron al cubo, entonces no invento porque se la tira. Entonces, facilito, la x, solamente la x me la cambia por x más delta x. Y lo que le estén haciendo a la x, que es elevarla al cubo, se la hacen a esta dupla, que es x más delta x al cubo. Ya, no tenés derecho a equivocarte ahí, después de que te han dicho ya esto. Claro, profe, si uno está inventando errores donde no hay forma de hacerlo. Entonces, x... No vamos a volver a copiar esto, sino simplemente me voy a la función y me encuentro una x, pero me dicen transfórmela en x más delta x. Pero ¿para qué le metes de paréntesis que me enreda? Porque si no le pongo el paréntesis y le pongo el 3 arriba, queda elevando nomás la delta x y le queda un poquito malita, ¿sí? Ya. Listo, papito. Como apenas tiene una letrica, es de lo más simple, entonces ya acabó. Ya acabaste esto, güey. Ir a la función y cambiar x por x más delta x. ¿Qué más, profe? Que le restes la función que te dieron. ¿Cuál? Pues esta. Ya. Menos x al cubo. ¿Qué más, profe? Que dividas eso sobre el incremento ese. Delta x. ¿Sí o no? ¿Y qué más? Y ya opera.
lo poquito o nada que te hayan enseñado de productos notables. ¿Cuáles productos notables? Ahí se puede hacer. Desarrollando el binomio, el binomio al cubo. ¿Sí? Desbaratar, digo a veces folclórica y grotescamente en mis clases, pues alguien con un léxico más estructurado diría, desarrolle el cubo del binomio. ¿Sí? Otra forma, los manes más pillines, esos más agudos, no hacen eso, sino que factorizan como diferencia de cubos. Como yo estoy sobrado y relajado, la voy a hacer de las dos formas, ¿sí? ¿No? Para que vean lo bacano que es tener los conceptos claros para tener varios caminos. Bacano que uno pueda elegir, ¿no? Bueno, entonces dice así. F' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0D. Y voy a desarrollar, yo me aprendí esa cosita, mi profesora de álgebra me la enseñó en octavo el binomio, antecito de factorización. En ese tiempo no era muy hermoso porque no sabía en qué año le enseñaban eso, en octavo. Entonces es el cubo de un binomio, que es la primera al cubo, más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Listo, desarrollado el binomio al cubo. Y hay ahí menos un x al cubo. Listo, profe, ¿qué más acá? Sobre delta de x. ¿Sí? Ya sabemos que si reemplazas de una esta vaina por 0, quedaría x al cubo menos x al cubo 0 sobre 0, un rico paño, ¿no? Entonces no se podía. Entonces ya habíamos dicho que hay que hacerle algo. Y lo estoy haciendo. Tan pronto hago esto, me doy cuenta de que se cancela esta niña con esta otra niña. ¿Sí o no? Y una vez hecho esto, digo que f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a un cerito y ya por el rabo del ojo pillé. Una persona que sepa de esto lo que tiene que decir es, a la madre que tengo que quitar ese 0 de abajo. Esto es un 0. Tengo que hacer algo arriba de tal forma que me permita cancelar ese 0, ese delta de x que es un 0 sobre ese delta de x que es otro 0. Si no puedes hacer eso, no vale un peso la derivada ni el límite. Entonces ya por el rabo del ojo, como yo sí le puse cuidado a mi profe cuando factorizaba y el factor común era el regalo, entonces ya lo pillé. La única que no tenía el delta x era el primer término y el último. El primer término y el último. Y como se cancelaron, no mames que se inventaron estos unos tigres. Todos los hijos de madres que siguen tienen delta de x. La factorizo y cancelo y papá y salió esta pachanga. Pero lo tengo que ir mirando por el rabo del ojo. Y aquí está delta de x. Delta de x factor de 3x al cuadrado. Sale este más 3x delta x más delta x al cuadrado. Sale papá. Sobre delta de x. Y ahí este man es casi un 0. Eso es astruso, eso es críptico, eso es jodido. Pero obligan a su cerebro a que abra un espacio, un modelo mental para entender eso. Esta vaina está muy cerca de 0, pero no le permitamos ser 0. Que quede una infinitésima distancia del 0. Ay, sí, profe. ¿Por qué? ¿Y por qué no se descomplica tanta milonga y dice que valga 0? Porque si no, no puedo hacer esto, papito. Porque no se pueden cancelar ceros. ¿Sí? Ya. Entonces, hagámosle ese quite. ¿Sí o no? Esa gambeta al conceptillo ahí, a esa vaina tan compleja de la completitud de los números reales, y es que está tan cerca de 0, no te compliques, no te vas a volver loco como unos que volvieron locos con esos infinitos de Cantor. ¿No? Es algo muy cerca a 0. Inapreciable la diferencia del 0, pero no igual a 0. ¿Sí o no? Así como son parecidos a veces lo posible y lo probable, muy parecidos, pero no son iguales. ¿Sí o no? Entonces, ya, profe. Y una vez que hiciste esto, te liberas de la palabra límite, porque ya podés empezar a reemplazar. F' de x, la derivada, lo que nos mandaron a hacer por definición, es esta vaina es un 0, papito, porque tiene el delta x que es un 0. Y este es un 0 más bravo porque es solamente delta x. Entonces me quedó 3x al cuadrado. ¿Cuál es la conclusión? De que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Hecho el ejercicio por paso al límite, le llamaron unos manes. Otro man dice por definición. Por definición.
Uno tiene que ver de palabras. Yo dije que lo vamos a resolver. Me voy a tomar un sorbito de esta cosa tan maluca. ¿Ves? Esta está buena. Que es, de aquí el paso siguiente, no hacer desarrollando el binomio, sino esto ya estuvo. Lo que voy a hacer es buscar a mí me gusta mucho el otro método, que es factorización. Entonces quedaría f' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0, y factorizando estas dos son una diferencia de cubos, ¿sí o no? Entonces un paréntesis pequeño y uno más grande. La raíz cúbica de la primera cantidad, pues es una vaina al cubo, pues se le quita, ¿cierto? La raíz cúbica de una vaina al cubo, pues se quita el cubo, entonces queda x más delta de x. X más delta x. Como es menos, menos, ¿sí o no? Menos la raíz cúbica de la segunda cantidad de una vaina al cúbico, la raíz cúbica de una vaina al cubo queda la vaina, ¿no? Pues x. ¿Cómo así? Pero aquí me está, la raíz cúbica de x al cubo, x. Así como la raíz cúbica de x más delta x al cubo, pues queda x más delta x, ¿sí? Y esa otra, como aquí no, porque necesito el menos x, ¿sí o no? Ah, no, ahí está bien, porque estas dos quedan ahí. Ahora simplemente la primera al cuadrado, x más delta x al cuadrado, más el producto de estas por aquellas, x por x más delta x, más la segunda al cuadrado. ¿Sí o para qué? Listo. Todo esto sobre delta de x. Listo, pero mira que este man y este man se cancelan. ¿Sí o no? Claro, porque x menos x pues, da 0. Y me quedaría delta x multiplicando a todo lo de allá. Y me quedaría delta de x multiplicando a lo de allá, pero dividido sobre delta de x. En ese orden, este y este se cancelan. Y me quedaría que la derivada, yo la puedo reemplazar ahí, pero es demasiado drástico. Entonces, miremos cómo quedó. F' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de lo que quedó de x más delta x al cuadrado más x por x más delta x más x al cuadrado sobre 1 que no lo coloco, ¿sí o no? Este corchete lo coloqué porque creí que iba a quedar dividido entre algo, esto ya sobra, no se necesita. Entonces, f' de x, ya quitando el límite, perdón, ya quitando la palabra límite, porque voy a reemplazar. Donde esté delta de x, ubico un cerito, ¿sí o no? Entonces, si delta de x es un cerito, esta vaina me da x al cuadrado. Más. Si delta de x es un cerito, me queda x por x, que es x al cuadrado. Más otra x al cuadrado. Y una x al cuadrado más otra x al cuadrado más otra x al cuadrado me dice que mi derivadita es igual a 3x al cuadrado. La misma perra, pero con diferente huasca. La misma barca atravesando el río. ¿Sí? Para que vea usted, pues, unos profesores quieren que se la sepa así, de pronto con más pasos. A mí me gusta un poquitico la celeridad, o sea, atender un poquito hacia la rapidez de las ayudas tecnológicas. A otros les gusta esta, y a mí me gusta que se la sepan ambas. Depende al final de usted. Bueno, profe. Y una vez que hemos hecho esto, la primera derivadita, profe, ¿y por qué no todas las derivadas se hacen por paso al límite o por la fórmula? Porque hay unas que nos devanarían los sesos. Son muy complejas. Esto es para esas derivadas básicas, elementales, ¿sí o no? Pero unas derivadas, por ejemplo, ya como x a la x, pues ya impondría unos cálculos más elaborados. Y eso por decir alguna, ¿no? Por paso al límite, imagínense esas con radicales, con exponentes de arcotangentes, funciones hiperbólicas. No, pues sería un desgaste. Sería como vender leche con la vaca al hombro. ¿Y para qué vender leche? Lo importante es asimilar el concepto del límite, lo que implica un límite en la variación de una función. Asimilar ese concepto, entonces ya tiene el concepto. Ahora sí,
libérese. Es como, este proceso es lo mismo, no se me viene a la mente un símil más parecido. Gatear y caminar. O sea, cuando el niño ya aprendió a caminar, hombre, no puede menospreciar la circunstancia aquella en que aprendió a gatear, pero hay que dejarla ya como un recurso, no sé, para otro escenario. Pero acá pasa lo mismo. Si aprendió bien a gatear, está desgastante, se operan las rodillas y todo eso, pero ya no, ya la superamos, ya demostramos que la aprendimos, la asimilamos, nos dio el acervo que necesitamos y ya podemos utilizar el trote y la velocidad y subirse en moto y en avión. Pero había que pasar por eso, pues hay que aprender a gatear bien, ¿sí o no? Listo. Entonces gatean y crean destrezas que yo creo que no pueden, hay que preguntarle a los psicólogos, a los que saben, a los biólogos, a los anatomistas, no sé qué, cuáles son las ventajas de un niño que aprende a gatear bien. Si un niño que nunca gatee, que lo mantenga enchumbado y que ya esté grande y lo ponga ya a caminar de una, si le iría bien, ¿no? Bueno, muy bien. Profe, ¿y cuál era el mensaje de esto? Yo les dije que quería comparar, ¿sí o no? Lo que quería comparar es porque la gente a veces no tiene la oportunidad de comparar. O sea, no sabe cuál es la vida con la ausencia de un ser querido. Entonces, por eso a veces no lo valora, ¿sí? Pero en este caso, este ser querido sí podemos valorarlo desde antes. Si yo le hubiera colocado una X a la 30, en vez de X a la 3, hacer por el lado de acá, elevar ese binomio X más delta X a la 30, se vuelve mamoncillo dulce, ¿sí o no? Entonces, y si lo hacemos por la técnica a la 30, a la 3000 y a la 3, es lo mismo, papá. Entonces, usted aquí es donde le digo, necesito, papito, que se haya aprendido las técnicas para empezar a derivar. Entonces, usted, dentro de las técnicas de derivación, una de las más elementales es la derivada de una potencia, ¿sí o no? ¿Cómo así, profe? Si vos tenés y igual a x a la n, entonces y'. O sea, la derivada es simplemente tire ese exponente a multiplicar. Es lo primero que se hace. Pasa a multiplicar el exponente. O sea, n por, y ahora le dice, deje la potencia, pero reducida en la unidad, ¿sí o no? La enésima potencia queda a la n menos 1, reducida en la unidad. Era la derivada tan hermosa. Si sabes esto, entonces de una, mira, ve, en la otra nos demoramos 3 minutos haciéndola. En esta nos demoramos 3 segundos. F' de x igual. Esta es una derivada de una potencia, ¿cierto? Sobre una potencia. Entonces, el exponente pasa a multiplicar. Entonces, 3 por x a la y verme en 1 a la 2. Chao, papá. Eso es una hermosura. Eso es, en este caso ya es otro símil para entenderlo. Lo que acabamos de aprender, las técnicas de derivación son como el quíntuple Kaioken, ¿sí? Multiplicado por 5. Eso es el poder que desarrolla, ¿no? Entonces, miren, no, profe, que es que no era x al cubo, sino a la 30. Mientras por el paso al límite era demoledora la diferencia, el desgaste del proceso y la operatoria algebraica, aquí no pasa nada con el cálculo, ¿sí o no? Es f' de x igual a 30, x a la 29, papi. Se demora lo mismo, ¿sí o no? Entonces, miren las bondades de la técnica. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, asumimos que usted ya aprendió la formulita, ya asimiló el concepto, ya empoderó su acervo, ¿sí o no? Y se sabe las 10 o 15 técnicas de derivación. ¿Cuáles? La derivada de una exponencial, la derivada de un logaritmo, la derivación implícita, la derivación superior, o sea, la segunda, tercera derivada, que es la misma vaina, no tiene nada. Sabe la derivación, ya dije la implícita, ya dije la logarítmica, ya dije la exponencial. También hay unas derivadas que son superiores, ¿no? Ya también lo dije, por ejemplo, que es la segunda derivada, que es la derivada de la derivada. Si vuelvo a derivarse, por ejemplo, si vuelvo a derivar esta señora, f doble prima, la notación es así, doble prima, entonces simplemente sería este 30 que ya está,
por este 29 que pasa por x a la 28. O sea, sería la segunda derivada. ¿Sí? Eso fundamentalmente, eso también hay una que llama la regla de la cadena, la vamos a utilizar, que es cuando es función de función, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, ya hicimos y igual a x al cubo, ¿sí o no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más 1 al cubo. Mirá lo parecidas que son esas dos. Pero se tratan de diferencia porque esta, mira, esta es la función x al cuadrado más 1, ¿cierto? Esa es la función x al cuadrado más 1 elevada al cubo. Aquí simplemente es el argumento elevado al cubo. Aquí hay una doble función, una interna y una. La función interna coge el argumento, así diría una persona de esas buenas didactas para enseñar funciones. La función interna entra el argumento y ¿qué hace la función? Lo eleva al cuadrado y le suma 1. Si redefiniéramos para que el otro entienda, sea u igual a x al cuadrado más 1. Esta máquina u lo que hace es coger el argumento, recibir u de x, pues para que entiendan. U de x lo eleva al cuadrado y le suma 1. Y entonces eso me diría que y es igual a coger la función u que hace esto y elevarla al cubo. Entonces es evidente que vos dirías, no, sí, ahí está bien, pero y es función de función, ¿cierto? Porque y es función de u, pero u es función de x. A eso se le llama función de función. Esta función tiene una función interna. Podemos encontrarla con 2, con 3, con 5, con las que quieran, ¿sí? Entonces, ahí esta se utiliza mucho, la función compuesta. Y una derivadita que se me olvidó, la derivada de funciones paramétricas, o sea, funciones que dependen de un parámetro, ¿cierto? Por ejemplo, decir y igual a r cos teta, o cos r cos teta, sí. Y x igual a r sin teta. Entonces, también se puede hacer derivaciones al respecto. ¿Sí? Si le quiere quitar esta r, pues para que la vea más simple, así. Depende de teta. Es el parámetro que ese sería el parámetro que las relaciona, ¿sí o no? Para que quede a cos teta y b sin teta. Entonces, uno podría hallar derivación paramétrica. Es haber sabido esas cositas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Como dijo, bueno, ya me olvidó el filósofo que lo dijo. Entonces, ejemplos de derivación. A estas alturas tenés que llegar un poquito carnudo, ¿cierto? Es decir, robusto en tus preconceptos, en lo que has leído, los preconceptos y después los nuevos conceptos, la teoría, las derivadas básicas, llegar a esa situación clara para que entendas, porque voy a arrancar con problemas de los que ya enfrentamos en los parciales. O sea, por eso a mí no me pasa que la persona dice, no, me mentira 1 más 1 en la clase y en el parcial tira, calcule la densidad del Sol, que es variante, que no se queda a través de integrales de volumen. No. Yo le tiro, resuelvo problemas que salen en los parciales, que para el caso no son desbordadores, no son brutales, ¿no? que impliquen un conocimiento muy elevado. No, este es un cálculo muy sencillo para estudiantes que solamente demanden una información matemática. No es para estudiantes de ingeniería que demanden formación matemática, ¿cierto? Entonces, esa claridad la hago. Esos son ejercicios muy elementales, ¿cierto? De lo que exigen las carreras que oriento, que son más de la administración, más esencialmente de la contaduría, de las ciencias económico-administrativas y no con un componente demasiado formal de matemáticas y cálculo. Con ese
precedente, entonces avancemos. Espero que no rayen tampoco en la elemental, en lo elemental, ¿no? Un pequeño nivel de exigencia, pero no excesivo. Bueno, esto ya tiene que estar en el cráneo, esto lo borramos porque ya no va más, porque vamos a esa derivar por técnicas, ¿sí o no? Por técnicas. Bueno, entonces busquemos una derivadonga. Por aquí dice que K sub X derive. Entonces la primera, K sub X es igual a X al cubo por E a la 2X. X al cubo por E a la 2X. ¿Listo? Entonces, profe, ¿usted por qué dice que hay que aprender cosas y las fórmulas y las técnicas? Claro, si usted no sabe derivar una potencia, no derive X al cubo. Entonces, que Dios se apiade de su alma. Si no sabe derivar un exponencial, que Dios se apiade de su alma. Si no sabe cómo se deriva E a la X, churin, churin, chun, flies. Ah, ya. Esta de paso se podría entender como función de función. ¿Sí? Pues claro, hagamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo y igual a E a la X, esta es la función exponencial. ¿Sí o no? Pero si yo tengo y igual a E a la 2X, en verdad es y igual a E a la X a la 2. De modo que si alguien me dice U es E a la X, entonces Y es igual a U al cuadrado. Entonces mira que en verdad esta que se ve como tan parecida a esta es función de función. Entonces hay que tener en cuenta esto. Miren la hermosura. ¿Fácil o no? No, mentira, esto no es fácil. ¿Para qué lo engaño? Esto es re fácil. Listo. Profe, ya si me sé estas dos, no, papito, no le alcanza. Si sabe derivar E a la X y también sabe derivar E a la 2X y también sabe derivar X al cubo, no le alcanza. ¿Por qué? Porque además este es el producto de dos funciones. Entonces tiene que saberse la derivada del producto. ¿Sí? Uy, hermano, y todo eso hay que saberlo. Pues todo eso, esto es elemental, pero lo elemental es relativo, ¿sí o no? Lo elemental es relativo. Un man que lleve 50, 30, pongámosle 20 o 20 años manejando un helicóptero, dice que eso es elemental para su saber. Pero cuando usted sube por primera vez, hermano, y se sufre de vértigo, eso es una tortura. Entonces, listo. Profe, ¿y usted no me puede hacer un recorderis de esa vaina del producto que usted dice? Claro, estoy botado hoy. Si Y es igual a f de x por g de x, ambas funciones derivables, continuas, todas las condiciones, entonces simplemente se nos dice, derive la derivada de un producto, es esto. Derivada de la primera por la segunda sin hacerle nada. ¿Cómo? Que le derive la primera y no le hagas nada a la otra, la dejes ahí multiplicando. Es como coger acá arriba y tinga, ¿sí o no? Esa es, ya. Y tan bacano esto. Pues claro, que no hay la gente, ¿cómo hace para no querer esto? No tienen problemas graves. ¿Qué más, profe? Dice, más. Y el universo matemático es bien hermoso, tiene simetría. Con solo pensar en la simetría, usted dice, si tengo la derivada de la primera por la segunda sin hacerle nada, el sumando simétrico, pues eso viene solito, como el agua busca su desnivel, ¿sí o no? Entonces sería, profe, ya sé. Si ya tengo derivada de esta y esta sin hacerle nada, el pedazo que falta es por la primera sin hacerle nada por la derivada de la segunda. Pues claro, esto es simétrico. Por f de x, perdón, más f de x por g' de x. Eso es. Bueno, ¿usted por qué se acuerda de tan fácil? No, en verdad no es que me acuerde porque tengo hasta mala memoria. Es simplemente que tengo el modelo mental y yo utilizo mucho el recorderis relacional, ¿sí o no? Entonces me ayudan algunos elementos, ¿sí? Con este pedacito me acuerdo de este primero, ya él me tira el segundo, ¿sí o no? Buscar la simetría, ¿ya? En la primera aparece una derivada por una función, en la segunda aparece la derivada de la que antes no estaba derivada y la función de la que antes estaba derivada, sencillito. Entonces ya puedes derivar esto, un regalo. Entonces K' de X igual, la derivada de la primera, ya la sabe derivar. Es una potencia, 3X al cuadrado, por esta sin hacerle nada, por E a la 2X. Ya hice este primer pedazo. Sí, profe, pues vamos por el segundo.
Pues como sigue un signo más, se lo coloco, más. Y después te dice, deje quieta la, mire, deje quieta la segunda, derivé la primera. Después dejo quieta la primera, x al cubo, y derivo la segunda. La derivada de una exponencial, ¿sí o no? Yo les recomiendo a los muchachos así. Y igual a e a la f de x, ¿sí o no? Sí, profe. Y' igual. Lo mismo e a la f de x. Lo mismo por la derivada del exponente. Por f' de x. Y eso es todo, profe, sí. Ahora, si esta fuera una base diferente, por ejemplo, de a, pues entonces sería esto mismo, pero por logaritmo natural de a. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Okay. Por ejemplo, ¿cómo, profe? Inventate unita. Y igual a 7 a la f de x. Entonces quedaría y' igual. Bueno, y si quiere le coloco un x, ¿no? Por ejemplo, que fuera seno de x. Entonces, y' igual a lo mismo, 7 a la seno de x. ¿Sí? ¿Qué más? Lo mismo. Por la derivada del exponente. El exponente es, la derivada es coseno de x. Pero como la base no es e, el profesor me dijo que por logaritmo de la base. Entonces, logaritmo natural de 7. Y esta es la derivadita. Churin, churin, chumplais. Esta acá es fácil porque es lo mismo, ¿no? Entonces, como es e, no va el logaritmo al final de la base. Porque usted lo puede colocar, logaritmo natural de e, pero esto es 1. Esa es la razón de que no aparezca. No es que no se le coloque, sino que como queda logaritmo natural de e, eso es 1. Entonces, churin, churin, chumplais. Muy bien. La primera sin derivar por la derivada de la segunda, lo mismo, era la 2x, por la derivada del exponente, 2. ¡Buena madre, cosa tan difícil, Dios mío! Entonces queda K'. El profesor nos gusta que esa grosería no nos la dejen así, eso es grotesco. ¿Por qué? Porque nos mandan un mensaje de que lo que le enseñamos antes vale huevo. Que no es interesante, no, esto hay que embellecerlo. Es como que usted escriba, por ejemplo, un profesor Kama así. Más no, que usted quiera escribir Kama Sutra, no, es Kama como debe ser, ¿no? Ah, ya. Entonces, acá a nosotros también nos gusta el respeto, la ortografía matemática. ¿Cómo sería, profe? Pues organicemos esto. Esto es igual a 3x al cuadrado por e a la 2x más 2. Eso es como la ortografía. Primero van los números ahí, ¿no? Coeficiente 2x al cubo por e a la 2x. Y ya, profe, no, papito, le falta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que quede eso factorizado por si esto forma parte de un proceso mayor, de pronto se simplifica. Ay, profe, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver, K' de x es igual, factor común, veo por aquí una x al cuadrado, correcto, y veo la exponencial, e a la 2x, factor d, y ojalá y no se le haya olvidado factorizar porque dice mi Dios lo castiga. Entonces veo que queda un 3 aquí, más un 2 acá, otra x. ¿Por qué, profe? Porque no es que acá está la 3 y yo jamás le saqué a la 2. Y ya, sí. Generalmente dude, siempre crea que le quedó malo, ahí sí sea cartesiano, la duda metódica. Entonces, disimuladamente, 3x al cuadrado por e a la 2x, 3x aquí listo, sale. Más, pero más da más, 2x al cuadrado por x al cubo por e a la 2x, sale, qué bueno. Así es que se hace. No que porque está en un parcial es demoledora, no. Los profesores combinamos las cositas, una carnuda, una robusta con una suave, con una flacucha, ¿sí o no? Una robusta, una flacucha. Flacucha es que necesite como para que respire, ¿no? Que una tras otra, no. Esta es sinceramente elemental. ¿Sí? Ah, bueno. Y ahí les hice el regalito que les estoy repasando lo que se necesita, ¿sí? Si no aprende ahí, como lo estoy haciendo de cariñoso y repasando, ya les recomiendo en Cefabol cápsulas. Bueno, entonces, y vamos a ver con la segunda que proponían ahí. Profe, y en esto que necesitamos nada, simplemente derivadas elementales, inmediatas, llaman algunos, derivadas inmediatas. Dos. Entonces, aquí aparece una g de x igual. Dice a más ln de x, a más ln de x sobre a menos ln de x. Bueno, miremos esa.
No tiene nada de especial. Es simplemente la derivada de un cociente, ¿sí? También tenés que sabértela. Antes de que me preguntes que si te hago un recorder, y sí, la derivada de un cociente. Si y es igual a f de x sobre g de x, con la salvedad de que g de x no es cero, bla, 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 ¿sí o no? Entonces, y' igual a la, allá no digo, ahora ya no voy a decir como mnemotecnia la primera por la segunda, sino que es más recordation, la de arriba y la de abajo, ¿sí? Porque hay una arriba y una abajo. Entonces, la derivada es la derivada de la de arriba, f' de x, por la de abajo sin derivar. Sale, papá. Ya no es más, para no vaya a ser falsa inducción, ya no es más, sino menos. Y las intercambia. Ya saben cómo queda. F de x por g' de x. Y ya, profe, no, le falta un poquito. Sobre la de abajo al cuadrado, sin hacerle nada. Entonces, g de x al cuadrado. ¿Cómo es que es, profe? La derivada de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Todo ello, toda esa diferencia sobre la de abajo al cuadrado. No la derivada, sino la función al cuadrado. Ya. Entonces, si me puso cuidado, ya verá lo fastongo que es esta. G' de x igual la derivada de la de abajo. ¿Sí? La derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba tiene una constante. La letra A no nos han dicho nada, entonces la asumimos como una constante. Y la derivada de esa A es 0. Pero el logaritmo natural de x sí tiene derivada. Entonces la derivada de la de arriba, insisto, arriba es A logaritmo natural de x. Al derivarla me queda la derivada de una constante que es 0 y habría que derivar solamente el logaritmo natural que es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces quedaría la derivada de la de arriba da 1 sobre x por la de abajo sin derivar. A menos ln de x. ¿Cierto? Listo, papá. Menos la de arriba sin derivar, f de x. En este caso es a más ln de x. Por la derivada de la de abajo. ¿Usted ya aprendió? ¿Sí, no? Por la derivada de la de abajo, que es 0 menos 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo ya sabe que es 1 sobre x, pero como tiene un menos delante, entonces acá nos tocó colocar por 1 menos 1 sobre x. Sobre la de abajo al cuadrado, que es a menos ln de x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacerla? A embellecerla. Vamos a embellecerla, entonces quedaría g' de x igual. Quedaría 1 sobre x por a sobre x, menos 1 sobre x por ln de x sobre x. Sale, papá. Pilas aquí porque os va a doler a los que estén dormidos. Menos por menos da más. Este menos con este menos del 1 sobre x se me vuelve un más. Entonces, para descomplicarme de ese signo menos, que es bastante maluco el doble menos. ¿Sí? Menos por menos da más. Todo esto va a dar positivo para que no se enrede. Listo, profe. Entonces, ¿cómo es? A por 1 sobre x más a sobre x. Más ln por 1 sobre x, ln sobre x. Todo sobre a menos ln de x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué se puede cancelar aquí? Estaca con estaca. ¿Sí o no? Son inversos adictivos. Se cancelan. Y me queda una vaina de estas más otra vaina de esas, dos vainas de esas. Entonces me queda que prima de x igual a 2a sobre x sobre a menos ln de x al cuadrado. Se ve un poco feongo, entonces le hacemos la ley de las proporciones, ¿sí o no? Para finalmente tener que prima de x igual 2a por 1
2a sobre x por un paréntesis, es x paréntesis, x factor de a menos ln de x al cuadrado. Listo, pelado. Pongámosle otro color para que tu mamá diga, uy, pero eso es tan didáctico. Listo. Y ahí tienes la derivada de esa funcióncita, ¿sí? Pues, como siempre le he dicho a los muchachos que oriento, los procesos de derivar y de integrar implican como enfrentarse a una fiera o a una fiera, no, enfrentarse a un animal. Hay que reconocerlo para poder ver cómo se le ataca, ¿cierto? Por ejemplo, en la película Robin Hood hay unos tipos que son cruzados, ¿cierto? Los tipos que tienen la espada y esos yelmos, un poco de vainas ahí. Y hay un momento que los hacen correr unos tipos que son guerreros y van boleado machete toda la vida y se enfrentaron más. Entonces, las avispas no se pueden enfrentar con espadas, es lo que quiero decir. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es que tenés que reconocer el animal primero. Usted mirar qué es para mirar qué técnica le aplica. Entonces, aquí en la primera vimos que es un producto de función, entonces se deriva como producto. Si no lo reconoce, ¿sí? Si usted va a echarle flea a un león enfurecido, pues podría tener ciertos problemas. Así como también ponerle con hacha o con un martillo, tratar de matar un zancudo. Entonces es similar. Entonces, si usted es el león, pues hermano, corra o escóndase o una red, pero con flea no lo mata o no lo aquieta. Acá mismo, si usted es capaz de identificar eso es un cociente de funciones, pues ya sabe cómo atacarlo, si se sabe. Entonces se vuelve todo sencillo, pero a eso se traduce lo que les he dicho, manéjeme las derivadas básicas y no tendrá problema. Si no se tomó la molestia de aprendérselas, esto no va a disfrutarlo, esto se le va a volver un calvario. Va a recordar al indio aquel que lo pusieron a azar y le tocó decir, ¿estoy yo acaso sobre un lecho de rosas? Bueno, entonces 0 y van 2, fáciles, no hay argumento para decirlo. Son fáciles si te manejas las fórmulas. Bueno. Va la tercera. En ese parcialcito, ¿qué tercera daban? La tercera decía que era esta. La tercera derivada decían y igual a raíz de logaritmo de x al cubo, creo. Listo. También es fácil, incluso más fácil que esta. Es fácil, pero larga. Pues ya la miré por el rabo del ojo. Es evidente que cuando usted aprende eso de funciones, se vuelve arisco. ¿Qué quiere decir? Que una persona arisca sabe que esta derivada tiene una condición y que es que esta cantidad debe ser positiva. ¿Y eso qué significa? Que esta función existe si x no está entre 0 y 1. ¿Sí? Si x no está entre 0 y 1. Entonces, puede que no te lo exijan para hacer la derivada, pero qué bacano que se sepa. ¿Por qué? Profe, ¿y por qué? Porque es que los logaritmos de números entre 0 y 1 son negativos, Aragán. Y si le metes un negativo a una raíz cuadrada, te da un número imaginario. Y no estamos en ingeniería de electrónica, ni de eléctrica, donde esa es la esencia, ¿sí o no? Los números imaginarios, ¿cierto? Que representan los parámetros que voltaje, impedancia, potencia,
por intensidad de la corriente. No, acá estamos es en el primer cuadrante, problemas económicos, donde tiene sentido los valores positivos del precio, de las cantidades. Primer cuadrante de trabajo docentes. Por eso hay que ser claro que esa situación no se permite. Profe, si yo no sé eso, pues usted también sigue derivando y ojo, le sale bien. Pero es mejor si se sabe eso. Bueno, entonces, a veces no tienes que arrancar a derivar. Mucho cuidado con eso. Uno de los grandes errores que cometen los muchachos es que a identificar el animal y de una, busque el arma para darle. No. A veces usted puede pillar el animal y darse cuenta de que no hay necesidad de sacrificarlo, que no es violento, que es amigable. Ay, sí, pues claro. Entonces, de pronto usted le hace una caricia y se lo gana. Por ahí dice un tipo muy sabio que las personas brillantes resuelven los problemas, pero que las personas geniales los evitan. Ahí les dejo la inquietud. Entonces, esta vaina quiere decir que no se desate a derivar, primero piense. Entonces decimos, esto es y igual a ln de x a la 1 medio, a la 3. Entonces, en vez de derivar, reescribí esto para que se me vuelva más fácil. Los exponentes de esas radicales son mamoncillos. Entonces, y ahora voy a hacer potencia de potencia y me queda más sencillita. No he derivado, solamente estoy reescribiendo, dicen los que saben. Reescriba la función. Y, mire que no tiene prima, ni sobrina, ni nada. Entonces, esto quedaría ln de x 1 medio por 3, 3 medios. Ahora sí quedó la derivada de una función compuesta. ¿Compuesta de qué? Pues de una dentro de otra. ¿Sí? ¿Cuál, profe? Esta, usted recordará que la función de función o función compuesta se deriva de dentro hacia afuera y se multiplican las derivadas. No entendí. La derivada externa es una potencia. Entonces pasa a multiplicar y merma en 1. Sale, ¿sí o no? Por la derivada interna siguiente, que es logaritmo 1 sobre x. Ya murió un bocadillo veleño con triple queso gruyere. Entonces, ya, profe. Ahora sí, profe. Entonces, y' igual, papito. La externa, una potencia, pasa a multiplicar 3 medios de ln de x y le merma 1 al exponente. Si ya se le olvidó, que Dios se apiade de su alma, porque acá no permitimos que se olvide, que no que se... Ay, sí, la primera que hizo de x al cubo explicó ese... ya, claro. Es 3 medio menos 1, 1 medio. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más fue que dijo? Que ingrese ya derivó la primera externa, pero tiene que hacer el producto de todas las que haya. Apenas queda una, la interna siguiente, que es logaritmo, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, por 1 sobre x. Y ya ve, entonces esta vaina quedaría y' igual a 3 sobre 2 por x, que está abajo. ¿Listo? Y quedaría aquí logaritmo a la 1 medio, que es lo mismo que raíz del logaritmo. Y listo, papá. Pongámosle otro color para que la mamá se alegre. Muy bien. Ahí le quedó. Para que quede de alguna manera parecida a la que le dieron, ¿no? ¿Sí? No se vaya a engañar por el exponente fraccionario y más adelante le toque evaluar esta función y si la evalúa en 1 medio tendría problemas. No existe para 1 medio ni para 1 tercio, pero sí para 5 cuartos. Pero para un valor entre 0 y 1, naranjada postobón se le mete al hermoso mundo de los complejos. Bueno, nosotros estamos trabajando en variable real, es decir, me tomaré un poquito esto para los nervios, usted me tiene asustado. Como dijo el profesor Mario, ¿cómo decía, tío? Cantado, pero tranquilo. Bueno, muy bien. Vamos para la cuarta de San Pedro Alejandrino. La cuarta de San Pedro Alejandrino dice, triqui, esas eran las 4 derivaditas que les ponían en este parcialito. La cuarta dice, pi a la y, suena como Piaget, ¿no? Pero es pi a la y
pi a y igual a x de a la 2 menos e a la x. Otra función. Esto se utiliza mucho cuando están trabajando en procesos de producción, cuando hablan de las isocuantas, dos variables, hay muchas exponenciales bacanas que hay que hallar A y K y L, y las horas hombre y las cantidad de insumos. Eso es bacano en economía. Las isocuantas son bacanas. Entonces, mire, esta es una función implícita. Estas que hemos hecho, las tres anteriores, son explícitas. ¿Qué quiere decir una función explícita, profe? Tenga la amabilidad. Una función explícita es aquella en que la variable dependiente está despejada en función de la independiente. Y igual a tal cosa en X, Y igual a tal cosa en lo que sea. Y o cualquier otra función, por ejemplo, hasta otra que no tenga Y, por ejemplo, A igual a pi r al cuadrado. Ahora no tiene X ni Y, pero usted tiene que saber que es una función explícita de A con respecto a R, porque si esta es la función dependiente, depende de R, y en la independiente no depende de nadie, entonces es una función explícita, ¿sí o no? Ya explícitas son las que están despejada la variable dependiente, pero esta malvada, la variable dependiente es Y, pero mira que no está despejada. Acá aparece de exponente y acá aparece de una función polinómica de segundo grado. Una función implícita a veces es difícil despejarla. Porque uno lo lograría, por ejemplo, en la función del círculo, la circunferencia, dice x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Está implícita. Despejarla pasaría a restar y sacamos raíz cuadrada y más o menos. Y la logramos despejar, sencilla. Pero esta es más gallo despejarla. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir, a veces es fácil despejarla, a veces es medianamente complejo y a veces es simplemente imposible despejarla. ¿Sí? Sobre todo con matemáticas elementales que utilizamos acá. Entonces, usted dice, no, pues si usted todas las quiere despejar, dejarlas explícitas, y hay una que es imposible, pues no podría derivarla, porque primero tendría que despejarla. Entonces, le dijeron los matemáticos, no se complique. Como ustedes les han explicado, leyeron o vieron, simplemente es derivar común y corriente cuando se está derivando con respecto a la variable independiente. Y multiplicar por la derivada interna, o sea, por y' o por f' de x, cuando estés derivando con respecto a y o a la variable dependiente. Eso es más enredado en la teoría que en la práctica, ¿sí o no? Entonces, mira, si yo derivo y a la pi, estoy derivando con respecto a la variable dependiente. Entonces, una vez que derive, como si fuera cualquier letra, debo multiplicar por la derivada interna, ¿sí o no? Es como tener así, y a la 1, ¿sí o no? Pues, pasaría a multiplicar y queda en la 0, ¿cierto? Por la derivada interna, y la derivada interna es y. ¿Y cómo se le llama a la derivada de y? Pues por y'. Ya. Entonces era eso, ¿no? Así mismo, entonces, siempre que derivemos con respecto a y o a f de x, simplemente multiplicamos por y' o por f' de x. ¿Por qué, profe? Porque a algunas funciones se les llama y y a otras se les llama f de x. Entonces, cuando sea por esta, multiplicamos por y'. Cuando sea de esta notación, pues multiplicamos por f' de x. Entonces, sin tanta milonga, vamos para esta. ¿Sí? Profe, ¿qué es lo que tengo que saber si quiero resolver esta ecuación? Tiene que haber trabajado derivación de funciones implícitas. Ya. Que es igual de fácil a las explícitas, solamente que cuando derive con respecto a y, multiplica por la derivada interna de la variable dependiente. A ver, esto es la derivada de un exponente, hace ratico la hice, ¿cierto? En el otro ejercicio, en el que decía que les enseñé hasta mi estilo, chabacán y tal. Lo mismo por la derivada del exponente, ¿sí o no? Por la derivada del exponente por el logaritmo de la base. Hagámosle a ver. Lo mismo, pi a la y, por la derivada del exponente, aquí es donde multiplicamos por y', por el logaritmo natural
de la base. Listo a la izquierda, vamos para la derecha. Esta es la derivada de un producto. ¿Sí o no? Entonces ya también no la sabemos. ¿Cuál es, profe? La derivada de la primera, que es 1 por la segunda sin hacerle nada. 1 por y a la 2 más la primera sin hacerle nada, x por la derivada de la segunda, 2y, pero cuidado, acabo de derivar con respecto a y por y'. ¿Sí? Siempre que derives con respecto a y por y', que es como multiplicar por la derivada interna. Bueno, muy bien. ¿Qué más, profe? Le estoy colocando diferente color para que vean las 3 derivadas que hay que hacer. Exponencial, producto, exponencial. Sino que es exponencial implícita, exponencial explícita. O de y, ahí, o de x. Menos, otro colorcillo, menos. Y esta que sí que es difícil de derivar. Si encuentran otra que sea igual a esta de fácil, me la recomiendan. ¿Sí o no? ¿Cómo así, profe? Una función que sea igual a su derivada y después van a ver que es igual a su integral. Pues la exponencial simple. Es la única que yo conozco. Si encuentran otra, me avisan. Entonces, la derivada de e a la x, e a la x. La integral de e a la x, e a la x. Por eso la integral, por eso la exponencial no va a fiestas, no se integra, porque ella dice que le da lo mismo. Entonces, la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Cuando a mí me dicen que derive, me mandaron a hallar y', papito. Ahí sí, lo profe, claro que es más, o f' o lo que sea. La derivada es en esa terminología. Y resulta de que, mira que salieron dos, ¿ve? Salió, como otro color, una aquí y otra aquí. Entonces, devuelva lo poquito o nada que aprendió en octavo si viene de un buen colegio o lo que repasó en primer semestre en una buena universidad. Factorización. Entonces, y esta vaina, uno ya dice, no, ya me quité la factorización, no es tan abstracto de encima. No, esa va hasta el féretro. ¿Sí? Entonces tiene que factorizar aquí, o si no, no es capaz de, no termina esta derivada, pues no vale un peso. Ay, ya. Pues, pero si están a diferentes lados, pues primero la traes y después factorizas. Ah, ya. Entonces me quedaría pi a la y por y' por el n de pi. Hagamos la más bonita para que no quede tanto negativo. Me traigo ese e y me llevo esta más vale. ¿Cómo, profe? Me voy a traer este malvado para que quede positivo. E a la x igual. Estas dos rojas, las 1, porque este 1 estorba ahí, pues quedaría y a la 2 más 2xy', ¿sí o no? Menos pi a la y por y' por ln de pi. Ah, ya. Y ahora, pues, cojo mi factor común. E a la x igual a y', factor d. ¿Cómo veo el factor y', factor d? ¿Sí? O sea que donde haya esa rayita roja, que es la derivada, la que necesito despejar. Entonces, si se la quito a este, me queda 2xy. Sale, papá. Menos pi a la y por el n de pi. Más este que no lo había hecho. Ya el cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya podemos despejar. Y' igual, papito. Va a quedar en un solo paso, profesor. ¿Cómo tanta milonga? Y' igual a lo que hay al otro lado, e a la x. Listo, profe. Y' igual a lo que hay al otro, e a la x. Menos este man, que pasa a restar al otro lado. Menos y al cuadrado. Muy bien, profe. Sobre el paréntesis que pasa a dividir. ¿Qué es esto? Paréntesis sobra porque no hay nada más producto, entonces quedaría 2xy menos pi a la y por el n de pi. Y ahí tenés tu hermosa derivadita implícita. Bacanunga. ¿No? En la verdosa. Y ahí la tienen. Entonces, esa es la derivada de esa funcióncita. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos 4 derivadas bien bacanas. ¿Sí? Ha sido mi verdad
que esta vaina no se aprende si ven a otro haciendo. Esa es la mentira más grande. Pregúntele a su mamá, o por ejemplo, una niña, mami, si yo diera a luz de manera natural, me evito mucho el dolor del parto viéndola a usted cuando tuve un hermanito o algo, y le dije, no, te toca el proceso de parir a vos, ¿cierto? Si usted le pregunta a su papá, que es un gran nadador, papá, yo podría ser buen nadador si voy todos los días a verlo tirarse a la piscina, pero yo no me tiro la mente. No, hay cosas que necesitas la simbiosis entre la teoría y la práctica, ¿sí o no? Son las que le dan fortaleza al conocimiento y no queda todo frágil. Hay que no lo olviden. Teoría y práctica. Digamos que esto de verme resolver es la teoría, ni más faltaba. Y guardando la proporción, la frase que dice, no, pues hay que mirar al maestro, hay que mirar el ejemplo, pero no se quede mirándolo y empiece a hacer, haga unas más carnudas para que me supere, que no es ni difícil. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, les voy a colocar unas a ustedes, les doy un tiempo para que las hagan, ustedes pueden dar el tiempo que quieran, ¿sí? Entonces, yo acá me doy el lujo de colocarlas y esperar a que hagan y después las intento resolver yo, ¿sí? Listo. Pues miremos cuáles. Uno. F de X igual. ¿Cómo es? Raíz. Voy a colocarle raíz cúbica, porque si le dejo esta raíz cuadrada se cancela. Entonces queda demasiado ofensiva. Raíz cúbica de seno al cuadrado del logaritmo natural de X. Sale, papá, la primera. ¿Sí? Va la segunda. Doctrina cristiana. Y es Y igual a X ln de X menos a X sobre X ln de X más a X. Tercera. G de X igual raíz de X por E a la sen de X. Y la cuarta que sea, pongámonos una unita, ¿qué? Implícita.
para que esto quede bien bacanongo. Las mismas que hice ustedes. Entonces que sea E a la X menos Y igual a X al cuadrado más 2XY menos XY al cuadrado más Y al cubo menos E a la X más Y. Yo creo que ya con esas tienen para que repasen. Estas parecieran un poquitico más complejas que las que yo hice, pero es la misma esencia. Enciéndanse y demuéstrense de lo que son capaces. Bueno, muchachos, coloquemos estica por acá, que no nos estorbe, para empezar a revisar cómo les fue con lo que hicieron. E a la X menos Y igual a X al cuadrado más XY menos XY al cuadrado más Y al cubo menos E a la X más Y. ¿Listo? Yo necesito aquí este tablerito muy chicuelo. Entonces, habíamos dicho que no se enseguezcan. Me parece por allá unos señores de una región de nuestro hermoso Cauca, de Santander de Quilichao, una vereda, juega mucho sapo. Y le decía un maestro de construcción a otro que eran montas en un cuarto: no te embestialices a tirar argolla, ¿sí? Porque las tiraba muy rápido. Entonces no nos embestialicemos a derivar sin haber pensado. Entonces, ¿cómo así, profe? Lo que vamos a hacer es expresar esto de una forma más fácil de derivar. Nos quitamos de encima esa raíz cúbica expresándola como a la 1/3. Y después hacemos potencia de potencia con ese 2 y queda a la 2/3 y queda una potencia sencilla de derivar sin esas benditas raíces, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es reescribir. Esto quedaría seno de ln de x, ¿sí o no? Esto a la 2. Colocar el 2 aquí es como colocarlo acá afuera, ¿cierto? Explico. Seno al cuadrado se puede escribir así: seno de ln de x al cuadrado, ¿sí o no? Y esto a su vez, raíz cúbica se escribe como a la 1/3. Listo. Entonces finalmente ya f de x igual, un solo paréntesis, seno de ln de x cierra a la 2/3. Si se potencia 2 por 1, 2 sobre 3. Solamente aquí, mire, 2 pasos después de reescribirla, le goleamos cálculo. Ahora sí derivamos. ¿Por qué? Porque esta creo que tiene 2 internas. La primera, la potencia, ¿sí o no? Y la segunda, el seno. Y la tercera, el logaritmo. Y vamos haciéndolo de fuera hacia adentro y multiplicando las derivadas internas. Entonces, f' de x igual. La potencia, 2/3 de seno del logaritmo natural de x a la menos 1/3. ¿Por qué, profe? Pues lo que hice fue a 2/3 quitarle 1, que es lo que dice la fórmula para la derivación de la potencia. Entonces esta vaina me quedó 3 por 1, 3, 2 menos 3 sobre 3, y 2 menos 3 da menos, listo, menos 1/3. Ya derivé la potencia. Después ingreso la segunda función, la más externa, después de la primera, es logaritmo o seno. No, pues es seno porque el seno está operando sobre el logaritmo, ¿sí o no? Entonces quedaría por la derivada del seno, que es coseno de la misma vaina de ln de x, por la derivada interna. La última derivada, la más interna, es el logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x.
Sale. Como podrán ver, es largo pero fácil. F' de X igual. Miremos cómo va quedando esta niña. Por acá arriba queda un 2. Por aquí queda un coseno del logaritmo de X. ¿Sí o no? Profe, y ese pedazo no se man va para abajo porque es muy feo exponer. Que abajo tenga, velo, una X, vela, y este señor, seno de ln de X, sierra, a la 1/3. ¿Sí? Porque churin, chunflies. Y finalmente, f' de X es igual a 2 coseno de ln de X sobre 3X por raíz cúbica, ya aprendimos, ¿no? Así como aquí pasamos al exponente 1/3, del exponente 1/3 pasamos a raíz cúbica, porque queda chusca, parecía como la R. ¿Y qué queda abajo? Queda seno de ln de X. Y listo. Porque como dijo el otro, porque esto tiene que cambiar. Miren lo hermoso. Ahí está una derivadita bacanonga, ¿sí? Mírenla, admírenla y disfrútenla. Vamos para la segunda. Bueno, sí, mis amigos, ajá, llegó la hora cuchicuchi. El segundo problemita, porque espero que lo hayan hecho poniéndole cuidado a la pequeña simplificación que hay que hacer. ¿Sí? Bueno. Porque, mire, no importa que le colocaran más milonga, claro que esta era más carnuda que la compuesta que hicimos ahora, pero tampoco era mayor cosa. Entonces ahora esta niña, seguramente, como decían los maestros, no se embestialice a derivar. Gracias, niña. No te embestialices a derivar, le decía Dilmar a Uves. Entonces aquí yo les digo, no se vayan a complicar derivando de entrada, sino que siempre piensen. Entonces lo que quiero que piensen en este ejercicio era que podían sacar factor común la X, cancelarla y quedaba más simple. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así, profe? Mira, antes de derivar reescribo y igual a X factor de ln de X menos A sobre X factor de ln de X más A. Y esa era lo que necesitaba. Porque esa X allá, al derivar, arriba aparece un producto, abajo aparece un producto y queda un poquitico más extenuante. En cambio, miren ahí ya como quedó. Entonces, ahora sí, Y' igual. La derivada de la de arriba, 1 sobre X, ya lo sabemos. Por la de abajo sin derivar, ln de X más A, menos. Si usted quiere, puede alterar el orden. No es importante. O sea, en vez de colocar primero la de arriba sin derivar, puede colocar la derivada de la de abajo, que es 1 sobre X, por la de arriba sin derivar, sobre la de abajo al cuadrado, que es ln de X más A al cuadrado. ¿Listo? Lo que sigue es meterle geografía a la vaina, ¿no? Y' igual ln de X sobre X más A sobre X, ¿sí? Hice la distributivita, menos ln de X sobre X, menos por menos más A sobre X, sobre ln de X más A al cuadrúpedo. Y' igual. Este man y este man se cancelan, ¿sí o no? Una vaina más otra vaina, dos vainas, o sea, 2A sobre X sobre ln de X más A al cuadrado. Y embelleciendo, como sabemos hacer, entonces nos quedaría Y' igual 2A por 1, 2A sobre X, que multiplica a ln de X más A
al cuadraditos. ¿Listo, profe? Listo, mi pana. Y ahí tenemos la otra derivadita. ¿Sí o no? 0 y van 2. Como ven, no era fácil. Era fácil. Entonces la borramos para que sea seria. ¿Sí? Y detrás, entonces recuerden, a veces lo ideal, lo recomendable es reescriba y simplifique primero. Reescriba y simplifique. Reescriba y simplifique. Bueno. Chao, Amina. Vamos para la tercera. La tercera, ¿qué será? A un producto. Sino un productillo. Entonces, hagámosle ahí. No quiero borrar esta, pero la voy a colocar acá para que no nos estorbe. Me lo enreda esa vaina ahí. Si no alcanza a copiar, pues detiene el video y lo devuelve mejor. Y mira, voy a copiar esta malvada 4 acá. La 4. Quedaría E a la X menos Y igual a X al cuadrado más XY menos XY a la 2 más Y al cubito más, perdón, menos E a la X más Y. Listo. ¿Para qué, profe? Porque esto estorba y de pronto los enreda. Un poco de ganchos y un poco de estrategias que uno utiliza, no faltaba más. No faltaba más. Esta es facilonga. Hay que reescribirla, profe, no. Cuando estudiante me aprendí la derivada de raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? ¿Cuál? Y es igual a raíz de x. Reescribiendo, y es igual a x a la 1 medio, ¿sí o no? Derivando, y' igual a 1 medio por x a la 1 medio menos 1, porque estamos derivando como una potencia, entonces queda menos 1 medio. Entonces y' igual, arriba queda 1, y abajo queda 2, x baja positivo el exponente a la 1 medio, ¿sí o no? Entonces y' igual a 1 sobre 2, y x a la 1 medio es raíz de x. Entonces aprendete eso de una para que no le perdamos tiempo a esto. La derivada de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. Para que nos rinda. Porque no se demora mucho haciendo eso. ¿Sí? La derivada de raíz de x, 1 sobre, ahí como decir la derivada del logaritmo 1 sobre x, la derivada de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. Una vez que ya sabemos eso, encendemos a esta. Y' igual, o sea, g' aquí. G' de x igual. La derivada de la primera, 1 sobre 2 raíz de x. Por la segunda, sin hacerle nada, e a la seno de x. Más la primera sin hacerle nada, raíz de x por la derivada de la segunda, exponencial con base e, lo mismo, e a la sen de x por la derivada del exponente, la derivada del seno, cocoroto, ¿no? Coseno. Por el logaritmo de la base, el logaritmo natural de e es 1. Entonces, no se coloca, ya lo sabíamos. ¿Qué más le vas a hacer a eso, profe? No hay mayor cosa que hacer. Simplemente voy a factorizar lo que veo que sería como factorizar ese e a la sen de x. Entonces, g' de x es igual a e a la sen de x para que me quede 1 sobre 2 raíz de x más raíz de x cos x. ¿Sí? ¿Se puede embellecer un poquito más? Sí. Voy a pegar en una sola fracción esto. Entonces quedaría g', perdón, de x es igual a e a la sen de x, factor de 1 más 2 raíz de x por raíz de x, x cos de x sobre 2 raíz de x. Sale, papá. Ya probé, ya casi. Entonces esto se ve más bonitongo. Pongámoslo así para que como más le gustan los colores del profesor de arte. G' de x igual e a la sen de x sobre 2 raíz de x factorilla en 1 más 2x
cos X. Listo. Ahí la tenéis. Por ejemplo, cuando uno está trabajando estas funciones con un análisis completo, que haya los intervalos de crecimiento, haya los valores críticos de primera especie, de segunda especie, bla, 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 los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, las asíntotas, las concavidades, los máximos, los mínimos. Entonces uno arranca diciendo las simetrías también, ¿no? Que, por ejemplo, la función no existe si X es negativa. ¿Cómo, profe? Claro, Aragán, porque es una raíz cuadrada, entonces no. Acuérdense que estamos trabajando en variable real, entonces X tiene la condición en la función de que X debe ser mayor que 0. Mayor o igual aguanta. 0 también aguanta, pues se volvería 0, existe, 0 es real. ¿Cierto? Pero acá, en la primera derivada, no aguanta que X sea igual a 0. Acá sí, pero acá no. ¿Por qué, profe? Porque no ve que le darías un 0 abajo y churi, churi, chuflax. Toli, la primera, esta. 0 igual 3. Mire, reposadito, relajado, bacanongo. ¿Listo? Vamos entonces con esa tercera a ver cómo nos va. Esa está la virucha. Pero a mí me enseñaron, perdón, las mujeres de la costa que la vida es muy hermosa si usted aprende a diferenciar lo largo de lo difícil. Esta derivada es larga, pero no es difícil. Entonces, una exponencial con implícita, porque ya está la y, una derivada de x sencillo, un producto implícito, un producto implícito, una implícita y otra exponencial implícita. Entonces vamos a hacer eso. Porque hasta donde llovió hubo barro. ¿Cómo no va con esta muñeca? La derivada de esta exponencial, como hemos aprendido, lo mismo, e a la x menos y por la derivada del exponente. La derivada de x es 1 menos la derivada de y, que es y prima, papá. Igual. No le coloco logaritmo de la base porque es 1. Bueno, muy bien. Igual, la derivada de esta vaina, 2x. Más la derivada de un producto, ¿sí o no? Pues más la derivada de la primera es 1. Pongámosle así para que cuando repase entienda, por y. Más la esta sin hacerle nada por la derivada de y, que es y prima. Sale, papá. Ya hice esta, ya hice esta y ya hice esta. Los colegas a veces se me enervan porque yo los braveo para que me hagan eso. ¿Cómo así? De que soporten los pasos en la mente. Por ejemplo, que la derivada de un producto es con más, pero como tiene un menos delante, ambas deben quedar menos. ¿Cierto? Porque dentro del paréntesis quedarían ambas con más, pero con un menos delante del paréntesis, el signo menos obliga a lo que lo interior salga con signo contrario. Y como son positivas, saldrían. Entonces, sin tanta milonga, hombre. Uno ya sabe que esto va, la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Con un menos delante quedan las dos negativas. Entonces, ¿para qué ponerle tanta milonga y tanto drama, hacer creer que eso es lleno de requeñeques? No, eso no, tampoco tiene. Lo que es difícil y lo que no es no. Entonces, la derivada de la primera 1 queda la otra así. Mire, ya no le pongo ese 1 porque ya aprendimos, entonces eso. Ya el cuadrado. Ahí seguiría más, pero ya en el cerebro tengo de que ambos, los dos términos quedan negativos. Ya puse el primero negativo, el segundo también, por culpa de este menos, ¿cierto? La primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es 2y por y prima. 2 porque pasa a multiplicar, 2. Por y porque el exponente estaba a la 2 y al aplicarle la derivada de la potencia merma en 1, ¿ves? Y a la 1 que se coloca y. Por la condición de que siempre que derivemos con respecto a la variable dependiente, hay que multiplicar por la derivada interna que es y prima, por y prima. Sale, papá. Y vamos hasta aquí. Más la derivada de y al cubo, que se deriva común y corriente. Más 3y al cuadrado, ¿sí o no? La derivada de una potencia pasa a multiplicar y menos 1, pero cuidado. Mire que aquí 2x y no dije por x', o sí lo dije, pero la derivada de x es 1, mientras que la de y no es 1. Entonces,
3 merma en 1 por y a la 2 por y prima. Listo, papá. Mire, larga que se metió a la pieza de la otra. Es una belleza. Muy bien. Ajá. ¿Qué más, profe? Nos falta esta bellaca. Menos la exponencial, lo mismo, e a la x más y por la derivada del exponente 1 más y prima por el logaritmo de la base que es x. Ahí está. Entonces, tenemos que revisar dónde quedaron las primas. Aquí hay una prima, aquí hay otra prima, aquí hay otra prima, aquí hay otra prima y aquí hay otra prima. Lo que quiere decir que tengo que hacer distributiva de los dos paréntesis y después recogerlas en un solo lado. Largo pero fácil, como dijo la amiga allá de la costa. Entonces, e a la x menos y menos y prima por e a la x menos y sale, papá, igual. 2x más x y prima menos y al cuadrado más 2x y prima más 3y al cuadrado y prima, ley distributivita, menos e a la x más y menos y prima e a la x más y. Entonces, vamos a recoger todas las primas acá. ¿Dónde hay primas, profe? Vean, aquí hay prima, aquí hay prima, aquí hay prima, aquí hay prima y acá hay sobrina. ¿Sí? Todo lo demás va para el otro lado, no me vayan a dejar eso. Equivocar, si me equivoco me llaman. Entonces quedaría. Hacemos esta positiva primera. Y prima por e a la x más y. Sale. Va a darle un simbolito ahí para ver que ya la usé. Y prima por menos y. Sale. Menos 2xy y prima. Entonces, que estoy pagándolas acá al lado, acá es igual. Menos 3y al cuadrado y prima. Sale. A ver cuántas primas hay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Me falta una. Esta chiquita que está dando de la loca aquí. Menos, porque va para el otro lado, menos x, y prima. Igual. Todo lo que no tenga y prima lo tiramos para el otro lado. Entonces, por aquí tengo un 2x más y. Dándole cositas para irla pillando. Esta. Menos y al cuadrado, queda al mismo lado. ¿No? Menos e a la x más y. Una rayita menos e a la x menos y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos. ¿Sí? Listo. Ahora factorizamos porque necesitamos la derivada y' factor de e a la x más y menos e a la x menos y. No vayan a restar esto y decir que es 0 o alguna vaina ahí, porque no son semejantes, no se dejan. Menos 2xy menos 3y al cuadrado menos x. Sale, papá. Igual. Acá no veo así como algo factorizable. A veces se encuentran cositas, pero por ahora no. 2x más y menos y al cuadrado menos x más y menos e a la x menos y. Expresiones así salen mucho cuando estén en cuarto o tercer semestre y de ecuaciones diferenciales. Salen estas ecuaciones homogéneas, exactas, salen estas expresiones. Es muy bacano. Entonces ya murió. Y' igual. Lo que está al lado de allá. 2x más y
menos y a la 2 menos e a la x más y menos e a la x menos y sobre este chorro. E a la x más y menos e a la x menos y. Ya estoy viendo por el rabo del ojo, por una que no faltará que le den ganas de cancelar estos dos con estos dos. Están igualitos, ¿ve? Entonces, como dijo el muchacho, viendo es que dan ganas, pero no, que no le den ganas, porque no se pueden simplificar cuando son sumandos. Bueno, entonces iba aquí, aquí, menos 2xy, menos 3y al cuadrado, menos x. Si no me he equivocado, que estoy solo y grabando así asincrónica, entonces la probabilidad de que me equivoque, yo me emociono y hago ligero, entonces es alta. Pero por fortuna están ustedes ahí, que son brillantes, mentes limpias y listas para corregir y mejorar. Ahí está la derivada, miren lo hermosa. O sea, no podemos negar que eso es una reina. Mírenla y admírenla. Mentiría si digo que no. Bueno, mentiría si en verdad le digo, no, que esto ya, que tiene que tener una claridad baja. Cuando uno es estudiante, esta vaina le parece demoníaca, ni siquiera difícil, demoníaca. No lo crispan los nervios, no. ¿Será que mi cerebro sí da para eso? Le voy a ser sincero, o sea, del 1 al 9. Esta vaina no es mágica. Si no me equivoqué, si quedó buena de primerazo, es porque el perro viejo la ha techado y ustedes de viejo no tienen nada. Entonces les toca, es la operatoria, hacer mucha. O sea, esto le tiene que torcer los dedos de hacer. O sea, yo no sé cuántas, pero yo creo que son miles las derivadas que hice. ¿Cierto? No es que sea brillante, sino que he trabajado tanto estas cosas que domino algunas derivadas. Entonces, ahí es donde viene mi consejo para no engañarlos, porque uno se asusta y no, pues madre, ese man dice que uno tiene que coger el nivel y yo todavía estoy mirando de dónde salía y más de prima y todo. No, como esta vainita es asincrónica, la parás, mirás despacio, lo devolvés hasta que te empoderes del procedimiento. Pues, si en esta sola vaina para entenderla se demora 1 hora, de malas, ¿sí o no? Hágale, gaste todo ese tiempo, pero entiéndala bien. Porque no es justo pretender que no, que uno en la primera ejercicio ya quedó listo. No, eso es la mentira, mega mentira. No, es una tera mentira. Entonces, estos 6 ejercicios o 8 que hicimos dan para que usted, porque son carnuditos, o sea, son los que aparecen en los parcialitos. ¿Sí? Son los que aparecen en los parcialitos. Entonces, es bueno tomarse la molestia de cogerlos usted, no mirar el video, sino copia el ejercicio y lo deja resolver. Hasta que lo termina, hasta que crea que está bien. Después lo mira. ¿Sí? De pronto, si no le da exactamente uno de los dos, se equivocó, no necesariamente usted. Pudo haber sido yo, entonces esté fresco. ¿Sí? Creo que es trabajo suficiente. Ahora, ¿qué otro consejo les doy? Si no se quiere enfrentar a estas todavía, es importante que vaya a resolver ejercicios un poco más simples, más sencillos, porque cuando llegamos a este nivel, este es el nivel del parcial, cuando usted ya hizo 100 o 200 o 300 del texto, hizo la de Pisquinot, la de Purcell, la de Thomas, la de Tom Apóstol, ¿cierto? La de Salas, Saturnino Salas, la de, ¿qué tantos libros me acuerdo? ¿Sí? Yo escasamente hice de la de N. Piskunov en mi época, carnudas, bastantes, de todos los tipos. ¿Cierto? Ahora ya no hay necesidad de hacer tantas. Tampoco hay que hacer las geniales máquinas en línea porque eso no enseña nada. Eso sirve para que usted la haga y le verifique cómo le quedó. ¿Cierto? Para eso es importante, pero no vayan a dejarse sustituir por un software repetidor. ¿Sí?
vaya y camelle esa vaina al piso usted hasta que las haga. Vaya y mire algunas que le dejé muchas. Yo en las conferencias de clase le dejé por ahí sus 50, 80 derivadas, desde las más sencillas, desde derivar 5x hasta derivar unas arcotangentes y otras vainas ya. Entonces, trabájelas, hagan grupitos, háganle pandilla, ¿sí? Esa es una buena terapia, hacerle. Lástima que ahora no se puedan reunir en vivo y en escena tomando café y cositas bacanas, pero háganlo en línea, que también aguanta. Y ojalá y alguno pudiera montar una cosita de estas, porque matemática no se puede estudiar ahí sentadote, que aplastes y mire, no. Tiene que pararse y moler, papito. Hay otras materias que aguantan, discusión, ¿cierto? El panel de expertos pero aquí, papito, es escribiendo, de resto son mentiritas. Ciertos manes que estudian matemáticas boleando hojas, bajitilla. Entonces, hagan eso, por favor, ese sería el consejo final. Háganle pandillas, cojan esas y mírenlas. Hay unas que son desproporcionadamente complejas, que no, es porque uno se emociona. Generalmente le coloco como de alguna manera irónica para alumnos más ambiciosos, le coloco. Para alumnos más, no, eso es una ironía. En verdad son más carnudas, pero se salen del contexto del libro. Es como si te queda tiempo, si tu ambición te da y el tiempo te da, hagamos una de estas. Pero las que no son para ambiciosos, aguantan. Me comprometo al siguiente video de otra asincrónica, resolver ya problemas de aplicación, o sea, máximos y mínimos, razón de cambio, etcétera, etcétera. Yo quedo contento, con muchos, poquitos, o ningún error, pero estoy convencido de que le puse todo mi cariño, que es lo que hace a este pretendido buen profesor. Nos pillamos en el espejo.